Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio, una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, www.piomoa.es. Antes de meternos en materia, como siempre hacemos, pues un repaso a la actualidad política, que está muy movida, está muy movida, ¿no? Sí, evidentemente. A ver si esto, con estas cosas de corrupción de familiar del Sánchez, del Saunas. El Saunas, se acaba su carrera política, vamos a verlo. Y a ver si con estas historias de Rejón se acaba tanto Podemos como Sumar. Aunque parece que es una maniobra de Podemos, pero bueno, sí, pero se les ha ido la frenada, porque acusar a uno de machista y tal, teniendo a Pablo Iglesias, que iba de macho alfa... Ya, bueno. Sí, todo eso es normal entre esta gente. Y bueno, pues vamos a ver, lo de la corrupción del Sánchez y compañía, pues es casi una cosa secundaria, pero a lo mejor cae por eso, igual que Al Capone cayó por los impuestos, ¿no? Y bueno, he puesto en el blog un comentario que voy a leer, se titula "Los golfos son gente ética". Es por lo de los ladrones somos gente honrada, ¿no?, de Jardiel Poncela, ¿no? Lo de la ética, pues fue muy ponderado por el PSOE de Felipe González para definir al PSOE. Sí. Partido ético. Traía la ética a España después de tantos años de falta de ella, ¿no? Y para qué vamos a contar, ¿no? Bueno, pues el otro día me llamó un señor Albert Castillón para pedirme una entrevista para su canal en relación con mi último libro, El PSOE en la historia de España. Me dijo que lo emitiría en su canal de YouTube, creo que es, ¿no? Sí, lo conozco, Albert, sí. Yo no conocía de nada al señor Castillón, creo que es del PP, según me han dicho. O ha estado, simpatizando, sí. O simpatizante, ¿no? Pero me dijo que le habían pedido la entrevista a sus oyentes. Bueno, acepté, y la entrevista giró sobre aquel tema, y al final me preguntó sobre mi lejana militancia en el PCR Grapo, cosa que me pareció normal. Bueno, se lo expliqué someramente, señalándole que aquella historia está escrita con pelos y señales en mis memorias de la época, de un tiempo y de un país, publicadas hace poco en una nueva edición por Editorial Actas. Pero he aquí que al día siguiente me escribe el hombre. Dice: he investigado su historia, los actos terroristas de los que ha participado y sus consecuencias. Siento decirle que por mi ética y moral no puedo emitir su entrevista. Madre mía. Cojonudo, ¿no? En cambio, se ha permitido, dice, extraer una parte en la que usted habla de su pasado y hablar con una víctima del Grapo, que por cierto no tenía nada que ver conmigo ni con la época en que estuve allí. En otras palabras, este ético, o sea, luego me di cuenta que era un poco porque en la entrevista el PP no quedaba muy bien y entonces le dio un ataque de ética, ¿no? Bueno, pues este ético ha convertido en ataque personal y contra mi trabajo lo que era una entrevista de carácter histórico-político de interés general. Me pregunto, ¿a dónde habrá ido a investigar el caballero? Realmente... Pero vamos, yo que no te conozca a ti, con los años que llevas en la lucha, bastante más que él, si me lo permites, me parece sorprendente, ¿no? El tío había leído algo en la Wikipedia y había interpretado que era mi padre el que había estado en el Grapo y todo eso. Entonces, en fin, periodísticamente pésimo, ¿no? Además, por fiarse de la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia es un instrumento muy valioso, pero hay que tratarlo con muchísimo cuidado porque mete cada cosa tremenda, ¿no? Sobre todo porque lo hacen personas libremente, sin ningún tipo de... a mí me acusaron de político franquista. Yo tenía 7 años cuando murió Franco. Ya. Claro, un poco político. Sí, ¿no? Lo hace gente sobre todo de izquierda, porque la derecha es muy perezosa para estas cosas, ¿no? Y
claro, el resultado es el que es, ¿no? Pero un periodista mínimamente serio tiene que darse cuenta de que la Wikipedia hay que tomarla con pinzas, ¿no? Hay cosas muy valiosas y muy aprovechables en ella, pero una cantidad de morralla también impresionante, ¿no? Y, y ya digo, la entrevista quedó como una trampa personal. Vamos a hablar del PSOE, de la historia, de esto y tal y cual, y al final vamos a atacarte personalmente. Este es el tipo de golfería que, por desgracia, está bastante extendido. Sí, sí. Claro, este Castillón ataca mucho al PSOE y ataca mucho a Sánchez, pero desde el punto de vista prácticamente del PP. Para denunciar a Sánchez y al PSOE hay que remitirse constantemente al PP, porque sin el auxilio del PP el PSOE no habría llegado tan lejos. Vamos, sin duda. Bueno, pues la verdad, esto no me ha extrañado demasiado porque no es la primera vez que periodistas tan éticos y tan morales me han jugado alguna pasada semejante, ¿no? Y hoy está clara tanto la ética del PSOE como la del PP. Solo dicen la verdad cuando se acusan de golfos y corruptos. Pero sostengo que la degradación del periodismo y los periodistas, con las excepciones normales, ¿no?, que siempre existen, que es por lo menos igual. El periodismo de los grandes medios es siniestro, ¿no? Bueno, esto por este hecho, que me parece importante decirlo. Lo cual me ha llevado a tratar más el tema del terrorismo, ¿no? Sí. Y los terrorismos. La verdad es que el terrorismo es un fenómeno bastante frecuente en la historia de las luchas por el poder. Y para empezar, podemos distinguir entre el terrorismo practicado desde el poder y el practicado contra el poder. O sea, una muestra clásica del primero, pues entre bastantes más, pues fue el terror de la Revolución Francesa, el terror soviético, o en España el del Frente Popular. Digo, entre bastantes más, ¿no? Y de la segunda clase, del terror contra el poder, terrorismo contra el poder, pues tenemos entre muchos otros también el del IRA, el de varios grupos sionistas, los dos, tanto el IRA como los grupos sionistas, contra la dominación inglesa. En España, pues el Maquis, la ETA, el FRAP o el GRAPO, todos estos grupos han practicado el terrorismo contra el poder que entonces se encontraba, por no hablar del terrorismo islámico y de otros muchos más. Bueno, el terrorismo desde el poder se suele justificar como defensa del orden o como imposición de un orden nuevo. Por ejemplo, el terror soviético o el terror de la Revolución Francesa, ¿no? Y en caso contrario, pues, en caso de la lucha contra el poder, pues como lucha contra un poder al que se acusa de tiránico y brutal o sanguinario, ¿no? Claro, los enfoques varían. Para Londres, el IRA o el Irgun, pues eran grupos terroristas. Para la mayoría de los irlandeses o de los sionistas, pues se trataba de héroes que luchaban por la libertad de sus pueblos contra unos gobiernos a los que acusaban de despóticos o terroristas, ¿no? Claro, había una confusión entre, por ejemplo, la posición del IRA y la de la ETA. Son cosas completamente distintas históricamente, ¿no? Las Vascongadas nunca han sido un país invadido por España y al que hubieran impuesto todo tipo de imposiciones despóticas, ¿no? En cambio, Irlanda fue conquistada a sangre y fuego por Inglaterra, perseguido el catolicismo de la gran mayoría de la población de una manera brutal, con marginación, etcétera. Llegó la cosa a algo que los irlandeses no olvidan, como la gran hambruna de mediados del siglo XIX, que era un siglo avanzado y en que Inglaterra era el país más rico del mundo. Bueno, pues en esta época Inglaterra producía muchos alimentos, carne, cereales, etcétera. Pero una gran masa de los irlandeses habían quedado reducidos a vivir de una dieta de patatas. Entonces hubo una plaga en las patatas y
Y mientras había grandes almacenes de alimentos estos, Londres mandó a la policía, a sus policías, a impedir que los hambrientos, pues, en fin, pudieran comer. Murió 1 millón, de irlandeses. Otro millón tuvo que emigrar en condiciones terribles, porque claro, los hacinaban en barcos. Primero les sacaban todo lo que tenían, ¿no? Les hacían pagar, ¿no? Y los hacinaban en barcos en los cuales muchos se enfermaban, etcétera. Y de ahí viene, pues, en gran parte la importancia de la emigración irlandesa en USA. Claro, nada de esto ocurrió jamás en España, ni con la ETA, ni con nada, no, ni con los vascos, ni con nada, ¿no? Pero se ha creado esa confusión de que venían a ser lo mismo. Entonces, como digo, con el Irgún, el grupo Stern, la Haganah, incluso, pues eran organizaciones armadas sionistas que para Londres eran grupos terroristas. Pero claro, para los israelíes, pues estaban luchando por su libertad. Sí, sí. Bueno, pues voy a un suceso en el que estuve involucrado. Vamos a ver si lo ponemos el contexto. En la primavera-verano de 1975, la ETA y el FRAP emprendieron una ofensiva contra el franquismo, matando a algunos policías. En respuesta, no salió bien para ellos, ¿no? Porque la policía desmanteló casi por completo a los dos grupos. Y 3 miembros del FRAP y 2 de la ETA pues fueron ejecutados el 27 de septiembre después de un juicio muy rápido. Estas ejecuciones despertaron en toda Europa occidental y países de América, sobre todo México, una oleada de protestas violentas, boicots y sabotajes contra intereses españoles. Fue destruida, por ejemplo, la embajada en Lisboa y asaltada en algunos otros sitios, ¿no? Y en abierta simpatía hacia los terroristas. Destacaron además los gobiernos de Holanda y Suecia, o sea, incidentalmente son países en los que los nazis habían encontrado una amplia colaboración, por cierto. El primer ministro sueco, Olof Palme, se hizo notar especialmente y moriría más tarde en un atentado que nunca se resolvió. Así que vemos que el terrorismo en España no era considerado terrorismo, sino los que lo practicaban pues eran jóvenes que luchaban por la libertad, etcétera, ¿no? De modo que gozaba de apoyos fervorosos y de solidaridades en toda Europa, donde la ETA encontraba cobijo, sobre todo en Francia. O sea, la ETA pudo reorganizarse varias veces después de ser desarticulada en España, porque tenía una especie de santuario al lado de la frontera en Francia, y no había manera, ¿no? Eso aparte de la protección que le brindaban otros. Esta Olona acusó al PNV de decir que la ETA no habría sido nada sin el apoyo del PNV. Hombre, sin apoyo del PNV, sin apoyo de una parte importante del clero, de Francia, sin apoyo de Francia, de Argelia, de toda la oposición antifranquista. En fin, en cuanto empezó a matar, pues resulta que todo el mundo, hasta entonces la ETA era un grupo insignificante, pero empezó a matar en el 68 y se convirtió en una especie de grandes héroes, ¿no? Claro, la razón era que las izquierdas y algunas derechas denostaban al franquismo y lo pintaban como una dictadura fascista, equiparable incluso al nazismo, ¿no? Bueno, pues en aquellas ejecuciones apenas hubo protesta popular, al revés que fuera en Europa, y casi toda la oposición se quedó asustada por el éxito del régimen. Prácticamente podemos decir que se escondió bajo la cama, por así decir. Yo era entonces uno de los dirigentes del PCR, Partido Comunista Reconstituido, que más tarde sería conocido más bien por las siglas de su organización armada, que era el Grapo, ¿no? Y que entonces no existía como tal. Así que entendimos que si las ejecuciones fascistas, entre comillas, no tenían una réplica a su nivel, pues el fascismo se reforzaría
y continuaría indefinidamente, por lo que consideramos nuestro deber replicar con otras tantas ejecuciones. Bueno, solo disponíamos de 4 pistolas, 2 de ellas poco fiables, y iba a ser un atentado simultáneo en 4 puntos de Madrid, una acción de un tipo que nunca se había dado, porque la ETA y el FLAP mataban cada vez a una sola persona aislada, ¿no? Y para aquello no teníamos experiencia y podía terminar en un desastre, ¿no? Así que en la acción se comprometió toda la dirección del PCR en pleno, en 4 grupos de 3, aparte del secretario general, porque si todo salía mal, alguien debía quedar para reorganizar el partido, ¿no? Pero salió bien y consideramos haber cumplido un deber revolucionario y haber salvado el honor de la oposición antifranquista. Bueno, todas estas cosas están expuestas con detalle en mis memorias de entonces, de un tiempo y de un país. Y en ellas pues no pretendí ni justificarme, ni desvirtuar los hechos, ni la doctrina en que nos inspirábamos, ¿eh? Sobre aquellos sucesos se ha mentido mucho y quien quiera informarse deberá leer el libro. Y también otros libros, por supuesto, pero este de modo necesario. Y si no, pues será hablar, como hacía el Castillón, hablar por hablar. En resumen, sí. No, me parece un poco, yo al verle conozco y me parece que se equivoca, y más si es periodista tendría que haber investigado su posición desde hace muchísimos años, Claro. y la de veces que usted ha explicado su situación. Yo creo que si hay un patriota en España y que ahora está dando la batalla cultural, sin lugar a duda, ese se llama Pío Moa. Y lo demás es hacerse trampas al solitario, con lo cual me parece un feísimo detalle. Sí, es un detalle muy feo. En fin, yo no sé si este señor tiene sus méritos, seguramente los tiene, pero estas cosas están muy mal. Y ya digo, lo he comentado en Twitter, en X, y alguna gente me ha dicho, no, es que este señor es del PP, ¿no? Sí. O funciona, ataca al PSOE, pero desde el PP, desde una simpatía o en fin, O lo ha sido. solidaridad con el PP. Sí. Sí. Bueno, en resumen, para la izquierda antifranquista, es decir, toda la izquierda, pues confesada o inconfesablemente, nosotros solo podíamos ser héroes, aunque molestos, que habían luchado cuando los demás se habían acobardado. Y también para la derecha del PP, con Aznar, desde el momento en que el PP condenó el franquismo después de ensalzar a las brigadas internacionales. Nosotros éramos como unas brigadas internacionales a su manera también, aunque éramos españoles todo, pero estábamos luchando contra aquello, ¿no? El secreto de este enfoque radica en lo mismo que las simpatías internacionales por los terroristas en España. ¿Acaso no combatían estos a una repugnante y sanguinaria tiranía fascista que había matado hasta el final a luchadores por la libertad? Esto se lo he oído a Jorge Semprún y a otros. Dicen, claro, Franco murió matando, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Con este criterio, pues la conclusión cae de su peso. Evidentemente, éramos héroes, ¿eh? Para ellos teníamos que ser héroes, para todos ellos, ¿eh? Lo que pasa es que molestos porque llegamos a un momento en que trataban de congraciarse con lo que llamamos el fascismo, y luego llaman ellos también los franquistas, fascistas y tal, ¿no? Claro que estaba también la parte trágica de las víctimas, y por mi parte les he perdido perdón. A ellas, entiéndase bien, no a los políticos y periodistas que hacen demagogia con las víctimas, ni a una sociedad que está muy envilecida por ellos, ¿no? Ya que llegamos a lo principal, ¿era el franquismo ese régimen siniestro, opresivo y sanguinario que pintan unos y otros? Bueno, por mi parte, tras un largo periodo de investigación y reflexión, llegué a la conclusión contraria. Fue un régimen históricamente necesario para reponer la nación y garantizar su continuidad frente a las amenazas de sovietizarlo o disgregarlo por el Frente Popular. Amenazas que han vuelto actualmente. Por lo tanto, nuestros objetivos eran incluso peores que los métodos. O sea, objetivos era convertir a España en una cárcel, ¿no? Y esos objetivos no lo creíamos que estábamos emancipando al país y a la humanidad, contribuyendo a emancipar a la humanidad de sus problemas ancestrales, ¿no? De sus males, de toda la historia, ¿no? Pero evidentemente
en todos los sitios en que han triunfado ideologías semejantes, los resultados han sido los mismos, y no es por casualidad. Esto también lo señalo en el libro del PSOE, ¿no? Porque el PSOE pasa lo mismo. El marxismo ha sido su orientación hasta que Felipe González dijo que lo cambiaba, que no lo cambió mucho, y lo que hay es un marxismo con otras formas, ¿no? O sea, el proletariado ha perdido la importancia que tenía antes, y el llamado proletariado, ¿no? Y lo han recogido que si la mujer, que si el clima, que si no sé cuántas historias más, pero básicamente es un marxismo degradado, pero no deja de ser marxismo, ¿no? Y pues esto ha sido la cuestión. Y ahora, el libro, como sabemos, debe leerse por el final. ¿Y cuál es el final? Pues es la situación en la que estamos. Estamos en una situación en que el régimen del 78 está liquidado. Y por lo tanto, el PSOE, el doctor Saunas, como le llamo a veces, pues empuja al país a un régimen a la bolivariana. Y la cuestión para nosotros es, ¿queda en el pueblo fuerza para impedirlo? Quedan en las instituciones, jueces, empresarios, militares, sindicatos, etcétera, personas no corrompidas. Esta es la cuestión, porque hay que parar esa deriva a toda costa. Luego, hay estamos además, esta situación de liquidación del régimen del 78, pues va con la guerra de Ucrania, que amenaza convertirse en una guerra general, amenaza descontrolarse, ¿no? Sí. Ahora mismo, si Trump gana las elecciones y cumple su promesa de acabar con la guerra de Ucrania, pues bien, pero vemos que ante esa posibilidad los pequeños, o sea, Unión Europea está ya planeando incrementar las provocaciones y en fin, todas estas medidas económicas que han tomado contra Rusia y que hasta ahora no les han funcionado, ¿no? Es decir, que parece que quieren la guerra. Esa es la sensación. Esto hay que analizarlo en sus partes, ¿no? Los pequeños países de Centro Europa pues temen a Rusia simplemente por su tamaño y por su proximidad, porque es como un coloso amenazante, ¿no? Y por la experiencia reciente de la Segunda Guerra Mundial, detrás de la cual pues cayeron bajo la influencia soviética, ¿no? Por influencia no, dominación. Bueno, es natural que estén temerosos, pero en esta guerra, en la Segunda Guerra Mundial, no hay que olvidar que soviéticos y anglosajones pues lucharon juntos. O sea, la expansión soviética por esos países fue cosa de dos. Los anglosajones, en especial USA e Inglaterra, bueno, hay un mundo anglosajón que es la parte dominante en Occidente, se llamaba también los cinco ojos, o sea, USA, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, que tienen una relación especial entre ellos una relación de información y espionaje particular para los cinco. Bueno, pues así como los países centroeuropeos temen a Rusia, los anglos la desprecian, más bien la desprecian. Eso quedó demostrado con su actitud en Ucrania, primero provocando a Rusia al máximo con los fraudes de los acuerdos de Minsk, y luego el boicot a los acuerdos de Estambul, que pudieron haber evitado, el primero evitar la guerra y el segundo haberla parado. Y creyeron poder arruinar y vencer fácilmente a Rusia. Bueno, parece que se equivocaron, ¿no? En cuanto a otros países como Alemania, Francia o Italia, se mueven contra Rusia por interés en defender a los pequeños países centroeuropeos ante un posible expansionismo ruso, y por su subordinación a USA, porque todos ellos deben haberse librado de los nazis al ejército, primero de los nazis, después de los soviéticos, al ejército useño, ¿no? Esto es así. Entonces, vamos a ver, ¿es posible un expansionismo ruso sobre Europa Central? Pues sí, es posible, pero es muy improbable, al menos por bastante tiempo, porque en una guerra convencional Rusia perdería, y en una guerra nuclear perderían todos. Polonia, que es el país que
que se siente más preocupado, pues hace bien en rearmarse a fondo, por si las moscas, ¿eh? Pero hace mal en provocar constantemente a Rusia, que es lo que está haciendo. Eso, una cosa es rearmarse en previsión de lo que pueda pasar y otra cosa es estar provocando. ¿Eh? Y hay otro elemento de aversión de la Unión Europea y de la OTAN hacia Rusia, ¿no? Y es que Rusia rechaza la ideología LGTBI y la climatohistérica, que son ideologías que tratan de imponerse a toda costa por parte de la Unión Europea, imponérsela a Polonia y imponérsela sobre todo a Hungría, ¿no? Y por eso dicen que Rusia no es democrática. Bueno, tampoco son democráticas esas ideologías. Y en cuanto a democracia, sabemos en qué quedó lo de Irak, lo de Afganistán, la Libia y Siria, ¿no? Siempre dicen que defendían la democracia tratando de imponerla a cañonazos o a misilazos, ¿no? Luego, por su parte, hay que tener en cuenta la posición de Rusia, porque allí recuerdan mucho las invasiones desde el oeste, antiguamente desde Alemania, Polonia o Suecia, y más modernamente las de Napoleón, la guerra de Crimea, la guerra del Kaiser, o sea, la Primera Guerra Mundial, o la de Hitler. Y por eso quiere rodearse de un cordón de países neutrales. En cambio, la OTAN la está rodeando de bases, y esto, pues, Rusia lo ve como una amenaza a su seguridad. Y, en fin, creo que es interesante indagar en los motivos, porque de esto se habla muy poco, pero hay que ver, nosotros tenemos que ver las cosas desde un punto de vista y de otro, ¿no? Como cuando hablábamos del terrorismo, ¿no? Es interesante indagar en las motivaciones, que unas son claras y otras son ocultas, de la guerra de Ucrania y en su peligro de descontrol. Pero España tiene una posición y unos intereses especialísimos en este conflicto, algo que los corruptos y serviles políticos españoles ignoran o desprecian, ¿no? Europa Occidental tiene una deuda histórica, moral, política y económica con el ejército y las finanzas ruseñas. Una deuda que sigue presente en sus políticas. Porque ya digo, primero el ejército useño salvó a Europa Occidental de los nazis y luego de los soviéticos, ¿no? La OTAN en aquel momento era una organización defensiva y actualmente, caída la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, es una organización ofensiva al servicio de los cinco ojos, como llamaban a esa alianza especial de países anglosajones, ¿no? Bueno, pues esa deuda sigue presente, lógicamente, en las políticas europeas. Pero España no tiene esa deuda. Y además desafió con éxito el reparto del continente que hubo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y esta diferencia es crucial y debería fundar una política, que en este caso debe ser la neutralidad. Insisto, esta es mi opinión, puede haber otras, pero la cuestión de la neutralidad debe ponerse sobre la mesa y debatirse. Debe entrar en el debate político, porque es fundamental para nuestra propia supervivencia como nación. Así es. Bueno, pues en fin, una vez tratadas estas cuestiones que son de fondo, o sea, cuando digo que estamos en un fin de régimen y comienzo de otro bolivariano, si no lo paramos, y que estamos en una situación de peligro de guerra en Europa, pues estos son los puntos clave de la política y a ellos hay que remitirse. En fin, por supuesto, cuando hablamos de otros puntos, de otras cuestiones como la corrupción, las maniobras de unos y de otros, etcétera, hay que ver constantemente que se dan dentro de este contexto general, de estos dos puntos clave. Hay que relacionarlos y remitirlos a estos conceptos, ¿no? Bueno, vamos al tema que nos ocupa, ¿no? Vamos a esto, ¿no? Estábamos hablando del régimen franquista, de sus características y de cómo fue terminándose. El franquismo, pues, como decíamos, desde los años 60 empezó ya a distinguirse entre movimiento organización y movimiento comunión, que prácticamente el movimiento comunión pues disolvía al movimiento organización, lo disolvía en un magma ideológico confuso. Y no funcionó, claro, porque el movimiento organización era básicamente falangista y los otros no lo admitían. Y al sistema de participación política,
por los cauces de la familia, el municipio y el sindicato se le ha llamado democracia orgánica. Y Franco, en plena guerra, pues lo interpretaba así. Dice, se invoca en las propagandas rojas la democracia, la libertad, la fraternidad humana, tachando a la España nacional de enemiga de tales principios. A esa democracia verbalista y formal del Estado liberal, en todas partes fracasada, con sus ficciones de partidos, leyes electorales y votaciones que olvidan la verdadera sustancia democrática, nosotros oponemos una democracia efectiva, llevando al pueblo lo que le interesa de verdad. Es decir, verse y sentirse gobernado en una aspiración de justicia integral, tanto en orden a los factores morales cuanto a los económicos sociales, libertad moral al servicio de un credo patriótico y de un ideal económico, sin el cual la libertad política resulta una burla. Y a la explotación liberal de los españoles sucederá la racional participación de todos en la marcha del Estado a través de la función familiar, municipal y sindical. Bueno, vamos a ver. Después de la Primera Guerra Mundial, que fue básicamente una guerra entre grandes potencias liberales y parlamentarias, algunas de ellas incluso democráticas, pues el liberalismo entró debido, sobre todo en parte, ¿no?, en gran parte a la Revolución Rusa, entró en un periodo de crisis profunda que dio lugar a movimientos, digamos, dictatoriales o fascistas, que era como una solución ante la imposibilidad en muchos países de que un régimen liberal pudiera contener la subversión comunista. Esto fue así. Luego, cuando hablamos de democracia o dictadura, digo que hay dictaduras y dictaduras y democracias y democracias. La República fue una democracia caótica, en fin, epiléptica, y precisamente lo que se planteaba al final del franquismo era una democracia que no fuera epiléptica, que se evitara ese peligro. Bueno, lo hemos hablado ya de esto, ¿no? En cuanto a lo que decía Franco, el hecho es que la participación a través de la función familiar, municipal y sindical, esto de la democracia orgánica, aunque muchos no lo saben, es una idea más bien izquierdista, sí, en principio, ¿no? Salió de la Institución Libre de Enseñanza, aquí, y ideas muy parecidas llegaron a sostener tanto en las izquierdas como en las derechas. Pero la verdad es que en el franquismo la función familiar, municipal y sindical no funcionó gran cosa. La familiar solo hacia el final del régimen, la municipal pues bueno, funcionó bastante bien dentro de lo que cabe, ¿no? Y la sindical pues bueno, benefició a los trabajadores sobre todo, ¿no? Pero las cortes franquistas, el parlamento franquista, pues por una parte dependía en gran medida de lo que, o sea, de la voluntad de Franco, que por cierto casi nunca interfirió gran cosa, ¿no? Casi nunca interfirió, no era un déspota que estuviera, no, nada de eso, ¿eh? Pero en principio dependía de él, en una medida que era peligrosa, porque una vez muerto, a ver quién le sustituía, ¿no? En segundo lugar, una gran parte de las cortes ni pretendían representar ni al sindicato, ni a los municipios, ni a la familia. Eran decididas desde arriba. Y esto, representaban en cambio a instituciones diversas, como las Reales Academias, como la Iglesia, tenía obispos, etcétera, que debían ser una especie de contrapeso a la posibilidad que se había dado históricamente de que el Parlamento se convirtiera en una pelea entre posturas irreconciliables, que fue lo que había pasado en la República. Y, en fin, en 1930, no hay que olvidar esto, en 1930, en vísperas de la República, Franco pensaba que, lo cito, la evolución razonada de las ideas y los pueblos democratizándose dentro de la ley constituye el verdadero progreso de la patria. Evidentemente se refería a la democracia liberal,
pero el trauma de la Segunda República le hizo cambiar de opinión. Y contra lo que suele creerse, y como ya hemos señalado, ¿no?, en estas charlas, ¿no?, pues la idea de la democracia orgánica, ya digo, no procedía en España de la derecha, sino de la institución libre de enseñanza. Y curiosamente, del jefe, del organizador del llamado Contubernio de Múnich, Salvador de Madariaga, o del pensador socialista Fernando de los Ríos. Este Madariaga tiene un libro precisamente sobre la democracia orgánica, porque era una situación de crisis general del parlamentarismo y del liberalismo, y, en fin, había que buscar alguna otra cosa, ¿no? Y esta otra cosa, pues, era la democracia orgánica, evitar ¿cómo se llama?, el sufragio universal, que es un error, porque muchas veces dicen, bueno, el sufragio universal hace que los más brutos, los más ignorantes, sean los que se impongan. No, señor, esos ignorantes son dirigidos por otros que no son ignorantes. Esta es la cuestión. Bueno, pues, según la crítica de estos, de Fernando de los Ríos, de Madariaga, etcétera, pues la democracia liberal o inorgánica degeneraba sin remedio en una corrupta lucha de partidos por manipular a la opinión pública a fin de hacerse con el poder, sin respeto por el interés nacional. Este es un problema político que no tiene una solución fácil, ni fácil y yo diría que casi ni difícil, porque, claro, en todos los regímenes son regímenes de partidos. ¿Por qué? Porque el poder siempre se divide entre grupos y sectores. Lo que ocurre es que, en principio, cuando no hay este sufragio que lleva consigo las libertades de expresión, organización, etcétera, etcétera, pues la lucha por el poder se da entre camarillas en torno a quienes ejercen el poder. Eso lo vemos a lo largo de la historia perfectamente, ¿no? O sea, cuántos luchas, por ejemplo, dentro de las monarquías tradicionales ha habido luchas, asesinatos de reyes o asesinatos de gente relacionada con los reyes, etcétera. Y esto, otros a veces han sido derrocados o han entrado en guerra unos con otros, etcétera, ¿no? Es decir, que es un problema muy importante, no lo vamos a resolver aquí ahora, desde luego, pero hay que decir que no se puede tratar de resolver con simplismos. Lo que es en una democracia, los partidos y el poder mismo deben estar, digamos, limitados, porque si no hay límite se convierten inevitablemente en tiranías. Y esto, bueno, lo estamos viendo en España ahora mismo, ¿no? Franco tenía una convicción profunda que era el rechazo a los partidos, porque había visto cómo funcionaban en la República y antes de la República. Este rechazo no se basaba en una teoría, sino más bien en una experiencia. En los intentos reiterados de soluciones liberales en el siglo XIX, que en España funcionaron muy mal, en el libro sobre el PSOE comento este hecho curioso, ¿no? El liberalismo fue para Inglaterra una época de gloria, vamos a decir, aunque, en fin, esa gloria estaba también, siempre tenía su lado oscuro, ¿no? Pero para España, pues no. O sea, hubo una guerra civil, ganaron los liberales, sus contrarios defendían unas ideas que eran ya anacrónicas, pero ganaron los liberales. ¿Y qué hicieron? Dividirse entre ellos y empezar otras, vamos a decir, pequeñas guerras civiles, pronunciamientos militares, etcétera, de unos contra otros. Y una inestabilidad tremenda. El siglo XIX fue nefasto para España, ¿no? Empezó a mejorar un poco con la Restauración, una vez caída la Primera República, y bueno, ya sabemos luego el papel que tuvo el PSOE en su destrucción, ¿no? Así que el liberalismo en España del siglo XIX tiene un historial bastante lamentable, por decirlo suavemente, ¿no? Y en el siglo XX pues entró en crisis
aquí cuando llega la República, ¿cuántos liberales había? No había liberales. No había liberales. Prácticamente no había liberales, ¿no? El 1 de mayo de 1959, pues Franco declaró al diario mexicano Excelsior, dice: si la política de partidos llevó a España en un siglo a 3 guerras civiles y al estado gravísimo de que la sacamos, es natural que busque soluciones políticas por otros cauces, fuera de lo artificioso de los partidos, que nosotros hemos conducido por el camino tradicional de las organizaciones naturales de la familia, el municipio y el sindicato. La verdad es que todo es natural en la política, y en el poder, la lucha por el poder. Bueno, sigo con Franco. Con ello, hemos superado los años más difíciles. Esto es verdad. Hemos liquidado una guerra interna. Nos hemos librado de una guerra universal. Hemos alcanzado 20 años de paz ininterrumpida. Sin apenas medios, hemos hecho resurgir a la nación y creado unas ilusiones y un resurgimiento. Esto es la pura verdad. O sea, en Twitter he dicho, bueno, odian a Franco por haber ganado la guerra sovietizantes y separatistas, por haber librado a España de la Segunda Guerra Mundial, por haber acabado con los odios feroces que hubo en la República y crear una sociedad más reconciliada y más próspera. No, lo odian por eso, no a pesar de eso, sino por eso. Esto es tremendo, pero pues, si vamos a los hechos es así. Y dice Franco: si para otros puede constituir el régimen democrático, inorgánico y de partidos una felicidad, o al menos un sistema llevadero, ya se ve lo que para España constituyó. Es decir, él se basaba en una experiencia, la interpretaba así, y curiosamente construyó una sociedad que permitía otra cosa. Pero bueno, pese a todo, dice: no cometeré la injusticia de identificarlo con el que han practicado las pandillas de criminales y salteadores que vienen presidiendo los destinos de la España roja. Esto, en fin, lo decía en 1939. En el 39, sí. Sí. Por fin, dice, vuelvo a citar: se equivocan los que creen que nuestro proceso de institucionalización política podría, más tarde o más temprano, conducir a una fragmentación de la unidad social en múltiples partidos políticos. Bueno, de hecho, el franquismo había 4 partidos políticos, los llamaran así o no, ¿no? Dice: si en algunos pueblos funciona con eficacia el contraste de pareceres por esas vías, es porque éste se ha forjado y disciplinado en una norma unitaria que todos aceptan. Esto es verdad. Una democracia en la que los partidos están negando a la propia nación, eso no puede funcionar. No, y esto es lo que pasó en la República, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero este ejemplo de los otros no nos sirve cuando nuestra historia es en ese terreno suficientemente elocuente, efectivamente. O sea, la democracia funciona cuando hay unas concepciones básicas, empezando por el respeto a la nación, ¿no? Que todos comparten, o casi todos, por lo menos los principales. Ahora estamos viendo cómo en Occidente esa especie de acuerdo sobre algunas bases esenciales se está rompiendo, ¿no? En USA las discrepancias, vamos a llamarlas así, entre los demócratas y los republicanos se están volviendo feroces, y eso hace muy difícil la convivencia en paz y en libertad, ¿no? De hecho, ahora mismo la Kamala, que parece que va a perder, pues ha dicho que como gane Trump, bueno, puede haber verdaderos motines, ¿no? Es que ya los hubo cuando ganó. Sí, claro. Y es una amenaza muy clara, ¿no? Es una amenaza casi de guerra civil. Sí. Esperemos que no ocurra, pero la situación es sumamente antagónica, ¿no? Claro. Y ciertamente, si hay que decir, si en USA uno de los 2 grandes partidos hubiera obrado como el PSOE en España, su democracia no habría sobrevivido. Y ahora vemos que estamos en una situación que amenaza mucho la democracia, ¿no? El sistema democrático. Franco consideraba que para España eso no servía, para otros parece que servía y les iba bien, bueno, de acuerdo, pero no era lo mismo. Y efectivamente. Bueno, el sistema funcionaba según la ley constitutiva de las Cortes de 1942,
que hacía de las Cortes el órgano superior de participación política popular para elaborar y aprobar leyes con una sola Cámara que combinaba los rasgos de un Congreso sui generis y de un Senado, ¿no? En fin, en Inglaterra existía también la Cámara de los Lores y la de los Comunes. La Cámara de los Lores finalmente quedó como una cosa más bien simbólica. Había un epigrama en la Primera Guerra Mundial que decía: la Cámara de los Lores durante la guerra no hizo nada de particular y lo hizo muy bien. Pues aquí se podría decir lo mismo del PSOE en el franquismo. No hizo nada de particular y lo hizo muy bien. Benefició a todos, con no hacer nada. Existía en el franquismo una especie de cámara aparte, el Consejo General del Movimiento, cuyos miembros también integraban las Cortes. Las Cortes se componían de procuradores, que era un término deliberadamente arcaizante, ¿no? Que eran 100 representantes elegidos por cabezas de familia y mujeres casadas, que no se elegirían hasta 1967. 150 representantes sindicales, uno municipal por provincia y uno por cada ciudad de más de 300.000 habitantes. Además, eran procuradores los miembros del gobierno y otras instituciones, presidentes del Tribunal Supremo, rectores universitarios, representantes de las Reales Academias y del CSIC, como dije antes, ¿no? Presidentes de institutos y colegios profesionales y personas que, por su jerarquía eclesiástica militar o por sus relevantes servicios, designase Franco en número de 25. Los designados subían en realidad a 65 porque incluía a 40 consejeros del movimiento llamados los de Ayete. Ayete por el Palacio de San Sebastián, donde solía veranear Franco, ¿no? Franco además podía tomar o vetar iniciativas legislativas, cosa que no hizo prácticamente nunca, o muy rara vez. Así que, como puede verse, las Cortes estaban diseñadas más como un órgano de cooperación con el gobierno que como escenario de disputas de partidos, que parecían disolventes y lo habían sido en España, ¿no? No así en otros países. Los representantes de las instituciones culturales, de justicia, etcétera, a los que se suponía más cualificados y más ilustrados que a los representantes populares, pues debían contrapesar a estos, a los populares. A los populares, sí. Que también se les suponía más proclives a la demagogia, ¿no? Y el concepto de fondo, pues, resultaba elitista. O sea, como ha señalado Churchill, un problema de la democracia radica en que la mayoría del pueblo, mal conocedor de los complejos problemas políticos y económicos, pueda designar con su voto a quienes han de hacer leyes y gobernar. Esto, decía Churchill, el mejor argumento contra la democracia. Él tiene dos frases famosas sobre eso. Dice: la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando a todos los demás. Y otra dice: el mejor argumento contra la democracia son 10 minutos de charla con el votante medio. Es decir, que el votante medio no tiene idea de las cosas y dice cualquier cosa, ¿no? Es lo que decía. Sin embargo, el problema es más de fondo y ya digo, tendríamos que discutir mucho sobre él, pero no es esta la cuestión aquí, ¿no? Y, en fin, la democracia orgánica funcionaba mucho más de arriba abajo, desde las élites a las que se suponía más preparadas, que de abajo arriba, a partir de mayorías electorales. Sin embargo, claro, esas mayorías electorales las montan, por así decir, las fomentan o las dirigen las élites, las mismas élites que en otro sistema gobiernan de arriba abajo, ¿no? Esto ocurría también en los ayuntamientos, pues los alcaldes los nombraba el gobierno, procuradores y alcaldes carecían de sueldo y solo cobraban dietas, no muy abultadas, a fin de evitar lo que hablaba Azaña de una política de codicia y botín sin ninguna idea alta, ¿no? Pero claro, ello también podría facilitar una corrupción aún mayor, porque no todos los nombrados, ni mucho menos, se conducían por ideas altas. Y además si tenían pocos medios, pues en fin,
el tener al alcance el dinero público siempre era un alivio. Sí, era una tentación. Sí, sí. Para evitar esa tentación había leyes que precisamente el PSOE derogó. Sí, sí. La corrupción existe en todos los regímenes del mundo, pero pasa con ellos como con la delincuencia común. La delincuencia común existe siempre, pero hay grados soportables y grados insoportables. Y eso difiere mucho de unos regímenes a otros. En la España de Franco la delincuencia común era muy poca. La población penal era de las más bajas de Europa, si no es que no la más baja, ¿no? A pesar de que era pues, un régimen terriblemente despótico y perseguidor, ¿no? Bueno, los antifranquistas han denunciado en el franquismo una corrupción sistemática, pero se trata de generalizaciones un tanto inconcretas. Viene a ser como lo de que después de la guerra habían sido fusilados 200.000, 150.000 y todas estas historias, ¿no? Estas generalizaciones son hechas, además, por políticos que iban a revelarse harto corruptos, ¿no? Los socialistas particularmente. En tiempos de Felipe González, el cardenal Tarancón provocó las iras de los socialistas al declarar que la corrupción de los socialistas superaba a la del franquismo. Claro, era verdad. Sí, sí. Es imposible comparar porque los numerosos episodios de corrupción del PSOE y del PP son parcialmente conocidos, mientras que de la época anterior tenemos pocos datos, sea porque no abundaran o porque se taparan. Sea como fuere, salieron a la luz varios escándalos de calibre, como los de manufacturas metálicas madrileñas, Matesa, Sofico o aceites de Redondela, en uno u otro de los cuales estuvieron complicados, en alguna medida, altos personajes del régimen, incluso el hermano de Franco, Nicolás, ¿no? Bueno, a pesar de eso, nada que ver con lo que vino después. Sí. En todo régimen es imposible impedir que la corrupción por completo, ¿no? Eso no está al alcance del ser humano. No es posible. Franco se equivocó doblemente cuando aseguró en los años 30 que su régimen nunca daría lugar a un sistema de partidos, porque efectivamente era un régimen también de partidos a su manera, ¿no? Y se equivocó también al decir que la democracia liberal había fracasado en todas partes, porque no fue así, no en todas partes, aunque precisara el apoyo soviético y la intervención useña, me refiero a Europa, y sufriese cambios profundos a resultas de las dos guerras mundiales, porque el liberalismo de después de la Segunda Guerra Mundial es bastante distinto del anterior. Don Pío, quedan un par de minutos, 3 minutos. Bueno, en fin, podemos preguntar, ¿funcionó la democracia orgánica? Bueno, casi todas las opiniones, incluidas las de muchos franquistas, coinciden en que no. Probablemente así fue, pero su larga duración obliga a relativizar el aserto, ¿no? La afirmación. Después de todo, no fue una era de estancamiento o retroceso, sino todo lo contrario, lo cual permite pensar que el régimen podría haber sobrevivido al hombre que le dio nombre. Pero, en fin, ya veremos que no es del todo así. Esto lo seguiremos tratando, porque yo creo que aquí podemos terminar. Pues aquí lo dejamos, don Pío, con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana a 1 hora con la historia con don Pío Moa. Le mando un abrazo muy fuerte y, como siempre, recomendar su último libro, muy interesante, sobre la historia del Partido Socialista. Sí, y el suyo también es muy interesante. Muchísimas gracias, don Pío. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos. Gracias. Adiós.